abrir el chat. Me lo voy a dejar. Bueno, tesorería, tema nuevo. Si lo puedo checar. Ahí se ve bien, ¿no? ¿Sí? Sí, Ah. Bueno, ¿qué vamos a ver con esto de la tesorería? Vamos a ver algunas cosas también a nivel práctico. Tenemos un caso que vamos a ver si lo podemos ver hoy, si no, lo veremos en la clase que viene. Todo depende del ida y vuelta que tengamos con ustedes, ¿está? ¿A qué se refiere esto? A las transacciones que implican movimientos de efectivo, cheques, documentos a cobrar o pagar, ya sea a nivel de entrada o salida. También incluye gestión de inversiones temporarias, obligaciones, por ejemplo, a nivel de financiamiento a plazo, flujos originados por operaciones con tenedores de capital de la entidad, que puede ser por ejemplo, préstamos que hagan los socios a la entidad para determinado tipo de operativa, ¿sí? Eso es lo que refiere todo este tema de tesorería, cómo se gestionan los fondos prácticamente. ¿Ah? Entonces, ¿qué vamos a desarrollar en este tema? Este proceso de tesorería tiene bastante que ver con todo lo que es el proceso de ventas, cuentas por cobrar y cobros, porque en definitiva está atado, ¿no? O sea, toda lo que es la gestión de fondos está atado a lo que es los procesos de cobros, ¿sí? Que al mismo tiempo está atado a lo que es el proceso de ventas. Lo mismo también pasa con el tema de las cuentas por pagar y los pagos. ¿Ah? Y además vamos a incluir lo que sería el ingreso de fondos proveniente de operaciones con tenedores de capital, por ejemplo, aporte de capital, que se vio en conceptos contables. ¿Se acuerdan que al principio el primer asiento que hacemos a nivel de contabilidad, que les enseñamos en conceptos contables, es el del inicio de actividades que implica el aporte de capital del socio o del dueño? ¿Tá? En el que a veces se aportaba en efectivo, a veces se aportaba en especie, dependiendo. Bueno, acá hace referencia a esto, ¿no? El concepto de la aportación de capital y cómo se manejan esos fondos. Los egresos, además, que están relacionados con la retribución del capital, es decir, los socios, los dueños aportan dinero para el inicio de la actividad en la empresa, pero lo que buscan justamente es tener del negocio, la idea es tener una ganancia y esa ganancia se da a través de la distribución de utilidades para los socios y los dueños, ¿no? Entonces, eso es lo que también vamos a ver reflejado con el manejo, la gestión de fondos. ¿Sí? Hay veces que pasa mucho, y en la práctica a mí me ha pasado un montón, de trabajar en empresas que los socios preguntan, bueno, queremos distribuir utilidades, ¿tenemos disponible? Esa es una de las preguntas que está siempre latente y bueno, tenemos que ver si tenemos disponible. Porque primero hay cosas que sí o sí se tienen que sacar a nivel de la operativa de la empresa, como por ejemplo el pago de sueldos. Entonces, tenés que pensar cuál es el dinero que te va a quedar para después de cumplir con las obligaciones que tenés y si te queda ese dinero disponible como para poder distribuir. A veces alcanza, a veces no, quizás hay que esperar a cobrar cuentas que están atrasadas. Entonces hay todo un tema de gestión que hay que analizar bien y profundamente como para ver cuál es el momento más oportuno para realizar un pago como lo que es la distribución de dividendos, que en general es dinero bastante importante en general. Pero bueno, eso habrá que estudiarlo un poco más con detenimiento. Em, ¿Qué vamos a tener en cuenta? Los fondos disponibles. Lo que no se prevé utilizar para cancelar algunas obligaciones de corto plazo puede estar destinado por la organización a la realización de inversiones temporarias. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, haya dinero que esté ocioso o que pueda estar disponible para ser utilizado, pero que la empresa decida invertirlo para tener un rendimiento, ¿sí? Entonces, quizás no tengo pensado distribuir utilidades o quizás ya distribuí utilidades y me queda un dinero disponible que no lo necesito para lo que es la operativa diaria, para pago de proveedores, para pago de sueldos.
y me queda ahí, entonces lo puedo utilizar para reinvertirlo, es decir, para comprar algún instrumento financiero que me pueda generar alguna rentabilidad, lo puedo quizás depositar en un plazo fijo que me da una pequeña rentabilidad. Puedo tener varias opciones en las que puedo estudiar y analizar qué puedo hacer con ese dinero que me queda, ¿no? Para no dejarlo ocioso en la cuenta, puedo ver distintas alternativas y que me generen además un rendimiento, ¿sí? Después también puedo ver el tema de ingresar dinero o que egrese dinero de la empresa asociado a actividades de financiamiento, ya sea o porque pide un préstamo, entonces si bien la empresa queda obligada con el préstamo, va a ingresar un dinero al banco por ese préstamo con un fin en particular, probablemente, ¿sí? Porque no pedimos un préstamo porque sí, siempre hay un porqué. Y también pueden existir pagos de forma eventual, cobros asociados a la gestión del personal dependiente, ¿sí? Por ejemplo, en esto que hablábamos de, bueno, tengo que tener en cuenta cuál es el dinero que necesito para poder pagar los sueldos todos los meses, ¿sí? Y para eso es fundamental utilizar una herramienta que ahora en un ratito la vamos a ver. No me voy a spoilear, no la voy a comentar, sino que la vamos a ver ahora en un ratito. Entonces, en resumen, los principales objetivos que vamos a estar viendo con respecto a este tema es el dinero disponible que tiene la empresa y la proyección de la posición financiera, ¿no? Los ingresos y egresos de efectivo y equivalente pueden tener distintos orígenes, ¿sí? Y este proceso de tesorería va a estar afectado por la definición de los restantes procesos que tienen lugar en la organización, como vimos, que pueden estar relacionados con las ventas, la gestión de cobros, la gestión de pagos, ¿sí? Los pagos, todos esos procesos de alguna manera van a estar encadenados entre sí y van a estar definiendo también cómo va a ser el proceso de tesorería. Por ahora vamos bien, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Hay determinadas consideraciones que tenemos que tener en cuenta, algunos procesos vinculados con esto de la tesorería y de la gestión de efectivo y equivalentes, ¿sí? Que bueno, están importantes como son el arqueo y las conciliaciones. Algunos ya cursaron CG1, otros no, no se preocupen porque no se les va a preguntar arqueo y conciliación. Los que no cursaron CG1, sepan que el arqueo es un procedimiento para validar el dinero que tiene la empresa, es decir, un procedimiento de control en el cual se hace un recuento del dinero que está en caja de la empresa. ¿Sí? Y la conciliación está relacionada con la conciliación bancaria, ¿sí? El arqueo no solo es de efectivo, sino también que puede ser de valores, ¿tá? Aclaro esto. Puede ser que la empresa tenga un montón de cheques diferidos a cobrar, ¿sí? Y entonces lo que se hace es un control en el que uno se fija cuántos cheques efectivamente diferidos a cobrar hay, cuáles son los vencimientos que tiene cada uno, cuánto es el importe que tiene cada uno, ¿sí? Y cuánto hay en la contabilidad registrado. Entonces se hace, digamos, un chequeo de lo que yo tengo en poder físico del tesorero o del que tiene en custodia los valores de la empresa esté reflejado en la contabilidad correctamente. Y lo que es la conciliación bancaria, que es otro proceso de control, se hace lo mismo, evalúa el estado de cuenta del banco y se compara con el estado de cuenta del banco, pero que tenemos en la contabilidad, y se determinan si hay partidas conciliatorias pendientes de contabilizar, si se contabilizó todo lo que está en el banco, si hay algún movimiento que esté pendiente de contabilizar, identificarlo, ¿sí? Entonces, esos son controles que se realizan, que no los vamos a pedir que ustedes lo hagan en esta materia porque no es el fin, sino que simplemente lo mencionamos, y para aquellos que no vieron CG1 lo van a ver cuando la cursen, ¿ah?
en detalle van a ver el proceso y se les va a preguntar esos procesos con detenimiento. Después, otra de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta es la documentación de los movimientos relacionados con fondos y una adecuada jerarquía en la toma de decisiones de financiamiento. ¿Esto a qué se refiere? A que, bueno, nosotros en una estructura a nivel empresarial eh, vamos a tener como que es importante que haya como un claro esquema de quiénes son las personas que toman las decisiones, ¿no? Y más que nada porque obviamente uno, el que está registrando no es el que va a definir si la empresa necesita fondos o no para algún proyecto en particular o para pagar sueldos. Lo que sí es importante es que las personas que toman las decisiones tengan acceso a la información, ¿sí? correspondiente y que puedan de alguna manera poder, por así decirlo, que es como que esté separado, ¿no? Que haya una segregación de funciones y que no se cumpla esto de cumpla no, no es la palabra, que no pase esto de que, bueno, que puedan cometerse algún fraude o que haya algún mal uso o malversación de fondos. ¿Tá? Entonces es importante que haya una adecuada jerarquía en la toma de decisiones de financiamiento, se refiere a eso, ¿no? A que haya una separación de funciones, a que haya información adecuada para que se puedan tomar las decisiones en cuanto a lo que es el financiamiento. Si la empresa necesita por ejemplo, acudir a un préstamo porque no puede pagar las obligaciones en las que está con respecto a sueldos o con respecto a valores. Si el dinero que tiene a través de la operativa no es suficiente, bueno, que alguien esté capacitado con la información correspondiente como para decir, bueno, necesitamos acceder a un préstamo porque hoy no podemos pagar y necesitamos ver cómo hacemos toda la actividad como para poder tener los fondos necesarios para cumplir con las obligaciones. ¿Sí? A eso se refiere. En general, el tesorero es el que custodia los fondos. No es el que toma la decisión para realizar un pago. Lo que sí es importante que haya una comunicación fluida entre el tesorero y quizás el gerente financiero sea el que apruebe los pagos, ¿no? Entonces va a ser importante que el gerente financiero tenga una comunicación fluida con el tesorero porque el tesorero le va a poder decir, mirá, sí, tenemos los fondos disponibles para hacer este pago. ¿Sí? Puede, todo depende de la empresa y de la estructura y de cómo estén estructuradas las áreas y y la comunicación que haya. Hay veces que las empresas son chicas y no tienen la capacidad como para tener esa separación de funciones. A mí me pasaba, por ejemplo, en una empresa que era una pyme en realidad, y en definitiva, si tenía, yo era la persona que estaba encargada de ver si había fondos, de autorizarla el pago y de realizar el pago a veces, ¿no? Porque me pasaba de que a veces los dueños me pedían a mí que, por favor, mirá, va a llegar una factura de tal proveedor, es importante que se le pague antes del viernes. Entonces, ¿tenemos el dinero disponible? Me preguntaban. Me fijaba si teníamos el dinero disponible, pensaba a ver si no necesitaba el dinero que había en el banco para pagar algo urgente antes que pagarle a ese proveedor y en definitiva me quedaba responsable de pagar a ese proveedor porque me lo habían pedido a mí. Entonces, en esa empresa no teníamos la capacidad bueno, tener varias personas para que uno se fije si sea el que custodia los fondos, otro que apruebe el pago y otro el que lo realice, ¿no? Entonces depende de la estructura de la empresa ahí, ¿no? Y de las personas, de los costos que pueda asumir la empresa como para tener una estructura así por separado. Pero la realidad es esa, Catalina. Puede que una misma persona haga muchas tareas, ¿sí? Pasa, en la realidad pasa y mucho, no es lo ideal, no es lo ideal porque nos podemos equivocar y podemos cometer errores, todos somos humanos. Pero bueno, la cuestión es un tema de costos para la empresa, ¿no? Y cuando son pequeñas y medianas empresas, no hay mucha segregación de funciones, ¿tá? Porque implica costos a nivel de
mano de obra en ese sentido. Y bueno, hay veces que las empresas no pueden asumir esos costos, entonces quedan las tareas concentradas en una sola persona, que no es lo ideal, pero pasa. ¿Sí? Bueno, acá vamos a ver un ejemplo de un informe que se usa a nivel de gestión de fondos y de disponibilidades. ¿No? Voy a aumentar un poquito a ver si se ve mejor. Ahí va, ahí. Que se llama parte diario de disponibilidades. ¿Ah? Entonces, este es un ejemplo en el que tenemos, por ejemplo, tres bancos, banco I, cuenta corriente X, banco cuenta corriente y banco cuenta corriente Z. Tengo tres bancos con sus saldos correspondientes al 16 de mayo del 2025 y acá tenemos los depósitos que se realizan. Este es el saldo inicial a esta fecha, ¿no? Después tenemos depósitos realizados ese día, los cheques que tengo a esa fecha, otros débitos pueden haber sido cobranzas, ¿sí? Otros créditos pueden haber sido pagos realizados y al final del día terminó teniendo este saldo. Tenía un saldo inicial de 450 en los bancos, en los distintos bancos, y por estas operaciones que pasaron en el día, ¿sí? Terminó teniendo al final 495. Y esta parte de acá, del cuadrito, lo que me dice es, bueno, de estos 495, ¿cuánto dinero puedo disponer en forma inmediata? Bueno, en forma inmediata puedo disponer de 470 pesos. ¿Cómo se componen esos 470 pesos? Bueno, 40 pesos del banco X, 275 del banco y 155 del banco Z. Los 25 pesos restantes no puedo disponer de ellos en forma inmediata, sino que voy a poder disponer a partir de 24 horas. ¿Por qué? En general pasa esto cuando me pagan un cheque, ¿tá? Y de un banco y yo tengo otro banco, ¿sí? Entonces yo lo voy a depositar y no es que queda acreditado, por ejemplo, para dar un ejemplo claro. Supongan que, no sé, tenemos cuenta en el Banco Itaú y viene un cliente y nos deja un cheque del día para ser depositado y el cheque es emitido de su cuenta del Brow. Entonces, como él me emite un cheque del Brow y yo lo voy a depositar en mi cuenta en el banco Itaú, cuando voy al cajero, al banco a depositar y hago todo el procesito, lo meto, me sale el ticket con la foto, no sé si alguna vez hicieron un depósito en el cheques, pero les sale como un comprobante con la foto del cheque que ustedes están depositando y pasa todo por un proceso de validación de que la cuenta del Brow tenga fondos para ser depositados en la cuenta Itaú en la que yo estoy depositando ese cheque. Ese proceso no queda en forma inmediata. Si me emitieran un cheque, si me dieran un cheque del Itaú y yo voy a depositar en el Itaú, queda al toque. Pero porque es más fácil, más rápido la validación, pero como es con otro banco, la transacción demora un poco más. Entonces a eso le llamamos que el depósito va a quedar disponible a partir de las 24 horas. ¿Sí? O sea, lo vamos a ver en la cuenta del banco nuestra a partir de las 24 horas, al otro día de que hago el depósito. Entonces, a eso se refiere esta partecita del cuadro de acá, para ver si yo tengo el dinero que tengo disponible, cuánto tengo disponible en forma inmediata, que puedo hacer lo que quiero ya, y cuánto tengo a partir de determinado tiempo, no sé, 24 horas. En general pasa esto que les decía, cuando me dan un cheque de un banco distinto al que tengo yo, y después puede ser más de 24 horas. Bueno, habrá que ver cuáles podrían ser los casos en los que tengan más de 24 horas que esperar. ¿Tá? A eso se refiere el parte diario de disponibilidades. Y después acá tenemos un detallecito de con lo que sería cobranzas a depositar, en el que tenemos un saldo inicial, vencimiento de cheques diferidos, los vencimientos, cuando tenemos cheques diferidos que se vencen, acuérdense que estos se transforman en caja, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que yo ya los puedo ir a depositar al banco. Después la cobranza del día y el depósito de las cobranzas a depositar. Entonces acá me queda que al final del día
me quedó un saldo de cobranzas a depositar de 350 pesos. O sea, al inicio tenía 55, se vencieron cheques diferidos por 10, me queda un saldo de 65. Tengo una cobranza que generé en el día 350, deposité de lo que tenía, o sea, 65, o sea, viene siendo que deposité esto, ¿no? El saldo inicial que tenía y el vencimiento de los cheques, deposité 65, me está quedando 350 para depositar, que seguramente lo haría al otro día. Entonces, esto es un ejemplo de gestión de lo que sería fondos. ¿Ah? Acá vamos a ver otro Profe, ejemplo. Sí. una consulta. En esa planilla, los ¿Mm? débitos que aparecen nos van a aumentar el valor del banco y los créditos nos bajan, ¿verdad? En esta parte de acá, Sí, en esa. sí. Los Está. débitos aumentan el valor en banco. Fíjate que vos tenías 200, Ujú. tenés depósitos 20, cheques 30 y otros depósitos 100. Entonces vos acá, ¿cómo llegó los 290? No sé. Es que eso es lo que no entendí, entonces me Mm, mareé. sí. Hace 200 más 20 menos 30 más 100, No sé por qué Pero le no te restan los da. cheques. Porque en realidad, 50. porque se restan, ¿no? Profe, quizás un Pero no cuadro entendí. para completar. Yo qué sé, ahí Sí. dice otros créditos. Y Sí, pero estaba. otros créditos no tiene nada en este banco. Ah, Pero bueno, está pero bien, podría, 320 menos podría. 30 Ah, son pero no, 290. no. Sí, no, pero igual de todas maneras. Porque los cheques creo que son los que la empresa dio, entonces le bajó la plata. Sí, no. Esa, Gretel, eso es cierto. Podría ser, no, no lo tengo claro. Débito No Claro, no entendí. especifica si son cheques emitidos o Claro, no, recibidos. no especifica si son cheques a cobrar o cheques a pagar. y debe Es ser que a el pagar cuadro porque está confuso. A mí me costó darme cuenta para hacer el práctico, no lo puedo hacer porque no entendía el cuadro, la verdad. Es que yo no lo entendí. pero depósitos es lo que nos depositan nosotros. Claro, a ver, depósitos aumenta. Por Sí. eso. Débitos Cheque disminuye, aumenta y porque si crédito lo ves desde el disminuye. lado de No, banco, débito disminuye. Claro, débito disminuye y crédito Claro. aumenta. Si lo ves ¿Pero desde el por lado de pero qué? banco, disminuye. Cheque disminuye, depósitos aumenta. No, no, pero no estás viendo por parte del banco. sí, es por parte del banco en realidad. El banco hace lo Cla- contrario a nosotros, por eso hace, por eso los Claro, depósitos los aumenta, los cheques los resta, los débitos los aumenta y los créditos si no, los no te da. Pero vos lo ves del lado de la empresa, no del lado del Claro, banco. vos ahí ya lo estás viendo al lado de la empresa. Mm. No sé. Yo lo di en CG1 y los depósitos en las conciliaciones los Claro, aumentaba. pero cuando lo ves claro, por es parte por del eso. banco, acá lo estás viendo por parte de la empresa. Claro, pero ahí en la conciliación que nombras vos estás conciliando con la información que te da el banco. Por eso es al revés. Claro, Claro, claro. Pero Pero no vos es una comparas conciliación. con tu empresa y vos lo comparás al revés, porque en tu empresa los débitos te aumentan. En el yo creo que práctico, sería con la información del banco, porque si no, no te da. Es los saldos finales 150 más 30, 180 menos 25, 155, si no, no te daría. mm, Sigo sin entender igual el cuadro. El bueno, saldo más los depósitos menos Menos los los cheques, cheques menos los débitos, más más los otros débitos, créditos. más los débitos. Ah, malos débitos entonces, está bien. No, ah, menos los débitos. 300, ¿Más? 320 menos 30, 290. Entonces estos cheques son menos. O sea, Menos serían los cheques a derechos. pagar Claro, capaz entonces. que es una cuenta, capaz, o sea, capaz que es desde, o sea, el banco mismo y que tiene diferentes cuentas corrientes. O sea, capaz que eso es desde el lado de banco porque es la empresa del banco, yo qué sé, capaz que si es así, sí, podría ser. Yo lo que tengo entendido es que esta tabla la lleva a la empresa para tener una idea de cómo están sus finanzas, por así decirlo. No, No no, sería no, esta tanto el banco tabla que... Lo que confunde la ahí es lo lleva de los el débitos. banco, esta tabla, para No, hacer las.
las partidas conciliatorias. Sí, Pero pero viste no, que no. si no Restan los los débitos cheques tendría que es estar del lado revés. del banco, como decía Greter. Y si haces las cuentas te da 2,90, o sea que los cheques van restando y es del lado del banco, o sea que el banco la empresa es el banco, supongo eh, yo. que la No, profe saque la los duda, cheques pero esto es de la empresa, creo. es desde el punto de vista de la empresa, ¿tá? En realidad, los depósitos imagínense que cobran algo y depositan esos fondos. Los cheques, quizás algo que se puede aclarar ahí es que son cheques emitidos, entonces en Exacto. realidad bajan, Son a ¿sí? Pero pagar. están parados desde el punto de vista de la empresa. Sería Ahí saldo va, ahí va. inicial, Claro, saldo pero Entonces los inicial, débitos nada. sumamos y los créditos O sacamos. sea, claro. Claro. Ahí va. Saldo inicial más Háganse depósito. el mayor, vayan a la cuenta T, háganse el mayor y van por ese camino. Pero claro, si entonces fueran los emitidos, depósitos suman, los cheques restan, los débitos suman y los créditos restan. Ahí va, Ta, Sí. exacto. ahí sí. Ahí sí. Sí, lo que estaría faltando sería cheques emitidos, quizás para Yo que no estaba genere sumando las los dudas. cheques, entonces no me daba. Claro, claro. Si ponemos cheques Ah, emitidos, queda capaz que claro esa de que tiene aclaración, que Ana, restar. sí hace sentido. Mm. Son cheques emitidos, ahí va. Sí, exacto. Sí. Bueno. No, en realidad esta información es la que tiene la empresa respecto a los fondos, ¿está? Que tiene. ¿Sí? Esta información sale del banco, ¿sí? Porque es el saldo en inicio de las cuentas del banco, en realidad de las cuentas que tengo yo en la contabilidad respecto al banco, ¿no? No es que sea, no sé, no es que sea el saldo que yo tengo del estado del banco, si me fijo en el estado de cuentas, sino que es el saldo que tengo contablemente de las cuentas de banco en la contabilidad. Después tengo los depósitos los depósitos que se realizaron en el día, el 16 de mayo, los cheques emitidos, en este caso, ¿sí? Que se realizaron en el día. Entonces, estos cheques emitidos representan salidas del banco. Los otros débitos, que no tenemos información en esta diapo, pero sí en el práctico vamos a tener información a qué se refiere. Otros créditos que pueden ser pagos realizados y este sería el saldo final que tendríamos contablemente, el cual puedo abrirlo y decir, bueno, de estos 495 que yo tengo en banco disponible, cuánto es inmediato y cuánto no. Bueno, podemos saber de que inmediatos son 470 y 25 son a partir de 24 horas porque me tendría que decir que efectivamente corresponde a cheques de otros bancos que se procesan en ese tiempo para que queden disponibles en la cuenta bancaria nuestra, ¿no? A eso se refiere. ¿Sí? Bien. Ahí creo Y que en el este es chat, otro. no sé, Ignacio, si quedó claro, tipo, son cheques emitidos, ¿se entiende? Y el concepto de débitos y créditos está visto desde la cuenta T, o sea, un activo que se debita, ¿qué pasa? Aumenta. ¿Está? Que es eso lo que estamos viendo. Lo disponible en 24 horas, en 24 horas no sé de dónde salió. Capaz que ahí, Ana, Y podemos volver volví, sobre eso que me explica. Ah, volví, y volví. perdón, perdón, perdón. Tranqui. ¿De dónde sale? En realidad es información que te sirve a vos, Leandro, para tomar decisiones. ¿Ah? Nosotros en el caso práctico va a quedar más claro, pero a efectos de este informe, que se llama parte diario de disponibilidades, a vos te sirve saber del dinero que vos tenés disponible, si ese disponible vos podés utilizarlo en forma inmediata o no. Entonces, lo que estamos queriendo decir es, de este informe, vos sabés que al final del día, el 16 de mayo, tenés 495 pesos. La pregunta es, ¿puedo disponer de estos 495 pesos ya? Es decir, sacarlos del banco y, no sé, comprar un escritorio por
495 pesos, ponele, o no sé, se rompió un equipo de la empresa y sale 495. ¿Puedo utilizar este disponible de 495 para comprar ese equipo? No, porque lo que puedo disponer en forma inmediata, si tengo que, esa urgencia de que tengo que reponer este equipo que se rompió, de inmediato puedo disponer de 470 pesos. ¿Por qué? Porque hay 25 pesos que no los puedo ver hoy en la cuenta. Se van a procesar en un plazo de 24 horas, entonces en forma inmediata no puedo disponer de los 495, puedo disponer solo de 470. Y esta información es importante para justamente tomar decisiones de este estilo. Si tenés una urgencia, si tenés que hacer un pago porque viene y te pide el gerente comercial que hagas un pago porque tenés que hacer una reserva de un boleto por un evento que va, no sé, el equipo de ventas y sí o sí se te cae la reserva si no pagas ahora. Si no tenés el dinero disponible, no podés. Si no sabes cuánto es el dinero disponible en forma inmediata, no puedes tomar esta decisión de puedo o no puedo. ¿Me explicó? En este cuadro, Leandro, en realidad no tengo la información porque esto es un ejemplo, ¿tá? Pero en el práctico vamos a ver de dónde sale la información para saber qué poner en esta columna acá. ¿Tá? No tengo la información acá porque viste que no tengo data. En la diapo simplemente pusimos el ejemplo para explicar que esto es un ejemplo de gestión de fondos, digamos. ¿Tá? Pero en el caso práctico sí tenemos la información como para ver si tenemos que poner algo o no en esta parte del cuadro. ¿Tá? Acá tenemos otro ejemplo de informe, ¿tá? Que se llama flujo de fondos proyectado. Es muy utilizado este tipo de informes. De hecho, yo tengo uno que les voy a mostrar para que vean. Uno que utilizaba en una empresa eh, que mi jefa, a quien Laura conoce, quien era mi jefa, se tomó el trabajo, son amigas, la que era mi jefa, con Laura son amigas de toda la vida. Estuve hablando hace un rato con ella antes de entrar a clase y le mandé la foto. ¿Te acordás de esto? Le digo, ella se mandó, les voy a mostrar porque es una obra de arte esto que hizo esta señora amiga en común que tenemos con Laura. Este es un flujo de fondos que armó la que era mi jefa, a quien estimo mucho. Tremendo laburo se mandó esta mujer para que vean. Esto es un flujo de fondos real, posta de una empresa, ¿ah? Que tiene todo este tipo de cosas, ¿no? Y tiene un montón de hojitas y planillas en las que se hacía toda la parte del flujo de fondos por mes, por semana, de las cobranzas, de los préstamos intercompany, de los egresos, de honorarios, de todo tipo de cosas que se movían en la empresa, en dólares, en pesos. Es espectacular este flujo de fondos y esto permitía validar si la empresa necesitaba o no, si la empresa estaba teniendo el dinero suficiente para cumplir con todas estas obligaciones. Y nosotros lo que hacíamos era actualizar este flujo de fondos y proyectar para ver si la empresa estaba en condiciones de cumplir con sus obligaciones y si generaba el dinero necesario para cumplir con esas obligaciones. Es espectacular este trabajo. La verdad que hablamos con ella y le decía, yo no sé si me da el cuerpo el día de hoy para hacer esto, ¿no? Con unos cuantos años atrás, con mucho esmero y muchas ganas, le metió muchas horas de dedicación a esto y después yo lo trabajé, porque ella me lo explicó y lo trabajé yo y lo actualizaba yo. Era un trabajo chino, pero necesario, totalmente necesario. Y les quería mostrar un caso real, ¿no? Porque el que tenemos acá en la diapo es bastante sencillo, ¿no? Y en una empresa chica, seguramente este tipo de informe esté bien y nos sirva para tomar decisiones, pero cuando una empresa ya tiene otro tipo de necesidad de información y tiene que revisar los fondos bastante seguido y proyectar y ver si puede cumplir con determinados pagos y si tiene los cobros necesarios para cumplir con esos pagos y demás, hay que hacer un análisis bastante más eh,
profundo y de cerca, entonces ahí requiere otro tipo de informe más detallado y profundo, ¿no? Pero por eso les quería mostrar el otro porque es una joyita, es una obra de arte. Me hace tentar, pero no, vean la importancia, ¿no? Del manejo de la Sí. tesorería. Lo mismo que les pasa a ustedes en la diaria, ¿no? O sea, decir, bueno, tengo ingresos, no sé, los que trabajan tienen su sueldo, los que no trabajan tienen otros ingresos o a nivel familiar. Digo porque si muchos no trabajan, a veces cuesta ver esto y es tal cual lo que les dice Ana. O sea, tengo estos ingresos, ¿cuándo voy a cobrar? No es nunca les pasó a mí, yo me acuerdo la primera vez que saqué la OCA, yo trabajaba en el estudio y en ese momento también era como que, no sé, empezaba como a manejar mis finanzas, por así llamarle, y me acuerdo que te preguntan, no sé si les ha pasado alguna vez, que te preguntan, bueno, ¿cuándo querés que te caiga el cierre de la tarjeta? Y yo me acuerdo que decía tipo, bueno, que me caiga después de la fecha De que cobrar. cobraba, porque así sabía que me ingresaba el sueldo y podía pagar lo que me venía de la tarjeta, ¿no? Hasta eso y esto que mostraba Ana me hizo acordar mucho a eso, porque a veces una frecuencia mensual no alcanza, a veces hasta hay que ir a lo semanal. Bueno, tal semana voy a cobrar este cliente grande y ese cobro de este cliente grande me va a permitir pagar, no sé, este proveedor o el banco de seguro, el seguro de los vehículos o tal pago o el BPS o la DGI, los impuestos. Entonces, es súper, súper importante y realmente el manejo de la tesorería a veces es una ingeniería. A mí me ha pasado de trabajar en proyectos en los cuales las finanzas no estaban holgadas y realmente la pasaba mal, o sea, la pasaba mal y este tipo de herramientas es lo que te ayuda a organizarte. O sea, no todo es color de rosas de este lado del mostrador, y a veces tenés que hacer dribbling o a veces tenés que evaluar hasta que no me ingrese esta cobranza que se me atrasó, no puedo proyectar este pago que tenía previsto para esta fecha, e ir moviendo las cosas que un atraso en el pago no te implique multas y recargos respecto de pagos O sea, es una ingeniería y a veces la sufrimos bastante. Yo ahora no estoy tan cercana con el tema flujo de fondos y manejo de tal, pero en momentos la padecí. Entonces, Ana, me hiciste acordar esas épocas con la planilla. Sí, 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 tal cual. Catalina preguntaba, ¿por lo general las subsidiarias tienen sus propios flujos de fondos o toda la empresa utiliza las mismas cuentas bancarias? Catalina, en realidad, cuando hablamos de grupos económicos que pueden estar compuestos por varias empresas ubicadas en distintos lugares, incluso en el extranjero, cada empresa tiene su cuenta de banco, ¿sí? Y de la manera que te mostré ese flujo de fondos, que era para una empresa, he trabajado en la realidad flujo de fondos de grupo de empresas, en el que se consolida la información a nivel de flujo de fondos de cada una de las empresas, se suma para ver cuánto es el dinero total que tiene el grupo económico. O sea, si eso les pareció complicado, imagínense el que es el de grupo, que lo tengo y que lo trabajé. Y realmente explota el cerebro, porque además hay que hacer validaciones con de que realmente uno o sea, esté viendo el disponible que tiene realmente en los bancos, en los distintos bancos de las distintas empresas, y que además eso te sirva para después vos poder proyectar. ¿No? Entonces, si bien la proyección no deja de ser una estimación, no es algo real, pero bueno, uno se basa en la realidad para proyectar, en los conocimientos que nosotros tenemos para poder hacer esas proyecciones. De hecho, también pasa de que a veces, no hace mucho me pasó que un cliente me pidió que le hiciera un estado de resultados en realidad proyectado. No me pidió un flujo de fondos, pero bueno, es similar a un estado de resultados proyectado porque quería pedir un préstamo para el banco. Y bueno, nosotros para hacer las proyecciones necesitamos basarnos en supuestos, ¿no? En supuestos de lo que es, de cómo funciona el negocio. Y bueno, para el flujo de fondos es igual. Nosotros tenemos que saber si se cobra a crédito o al contado. ¿Cuánto es la masa de ingresos que yo voy a cobrar al contado? Y si es a crédito, ¿a qué plazo? Porque no es lo mismo
tener ingresos que yo cobro todo al contado y genial, a que tener ingresos que capaz que tengo solo el 20% que cobro al contado, el 80% que cobro a crédito y además de ese 80% capaz que tengo una parte que la cobro a 30 días, otra parte a 60 y otra parte a 90. Entonces, ¿eso qué significa? De que voy a tener que ver cómo hago porque me puede generar un descalce financiero, es decir, tener que hacer más pagos de los cobros que tengo. Entonces, para eso o tengo que tener dinero disponible en cuenta que me pueda financiar ese descalce, o quizás tenga que recurrir a un préstamo, o quizás tenga que pedirle al dueño que ponga plata y que se la voy a devolver cuando esa calecita, como decían por ahí, se acomode, ¿no? Entonces, miren que es estresante todo esto, es darle ese seguimiento al flujo. Está bueno, la experiencia está buenísima, pero genera estrés, la realidad. Pero bueno, acá tienen un ejemplito sencillo, no es complicado, el que les mostré, quería mostrarles para que tuvieran idea de cómo era, a nivel más detallado y con información bastante específica. Este es más simple y bueno, nosotros nos vamos a dedicar a ver algo así a nivel de práctico. Y bueno, nada, como decía Laura, a nivel de personal uno también siempre tiene que estar viendo si le da o no le da, ¿no? O sea, es en la diaria vivir. Así que bueno, esto es más dejarlo como visual. A veces uno hace cuentas matemáticas y ta, pero a veces este tipo de cosas ayuda para gestionar mejor las finanzas personales también. Mirá, Ezequiel, la verdad que no me acuerdo porque hace tanto. Yo me acuerdo que a nivel de flujo de fondos vi algo en finanzas en su momento, cuando cursé. Te estoy hablando, yo hace 20 años que arranqué más de 20 años que hice la facultad. Soy generación 2004. Y en finanzas vi algo de flujo de fondos. A nivel de gestión, no sé, capaz que sí, capaz que tienen alguna. Lo que pasa es que cambió bastante el plan de estudio. No sé si a nivel de gestión ven algo de flujo de fondos proyectado. En contabilidad, las contabilidades, al menos en las que yo estoy, no se ve nada. Pero en finanzas me acuerdo que sí, y no sé si en alguna más, capaz que a nivel de gestión, de contabilidad de gestión, capaz que podés ver algo, pero no te sabría decir. Porque esa materia, contabilidad de gestión, por ejemplo, yo no la tuve, no estaba en mi plan de estudio. Así que ahí me mataste, Ezequiel, no te puedo dar una respuesta. Bueno. Si no, en la práctica, probablemente seguro, si te dedicas o te toca en algún momento trabajar con la parte de gestión financiera, seguramente, ya sea en una empresa o a nivel no sé, de capaz que alguna institución financiera, capaz que tenés la posibilidad de verlo. Y no es complicado, no es complicado. Depende del informe que tengas que trabajar y qué tan detallado es lo que se requiere de información, pero no es complicado para nada. Bueno, ¿cuáles son los impactos en general hasta ahora, todos los temas que hemos visto? Venimos viendo los impactos que hay a nivel de estados financieros en todos los procesos que hemos visto hasta ahora. Y bueno, todo lo que es la gestión de fondos va a estar, su impacto va a estar medio que diversificado en los distintos estados financieros y va a variar de acuerdo al origen y los movimientos de los fondos. Ya vimos que, por ejemplo, las ventas contadas, las cobranzas de una venta de crédito, ya lo analizamos, ya lo vimos. Las compras contadas, los pagos de compras crédito también ya lo vimos. También está relacionado con esto de la tesorería, el depósito de la cobranza y la compra de un instrumento financiero, que bueno, que eso implica de que no tengo el dinero disponible, pero quizás compro, no sé, una opción o compro, no sé, algún otro tipo de instrumento financiero, de lo cual me va a requerir que yo me desprenda de determinado efectivo y lo tenga directamente en la contabilidad como un instrumento financiero y no tenga el dinero disponible.
A eso se refiere con esto de la compra de un instrumento financiero. A nivel de control interno, lo importante de tener en cuenta es lo que hablábamos hace un ratito de la segregación de funciones, ¿sí? Lo recomendable que exista separación de funciones entre la persona que, por ejemplo, tiene la custodia de los fondos y la persona que se responsabiliza de controlar, ¿sí? Esos fondos, con respecto, por ejemplo, a la contabilidad, el tema de las autorizaciones y las aprobaciones, ¿sí? Que también es importante tener separado el tema de quién autoriza o aprueba determinado pago y quién realiza el pago, ¿sí? Que no sea todo en la misma persona. Sería lo deseable, lo recomendable, a veces no sucede, como ya lo hemos hablado. Más que nada para evitar algún tipo de procesamiento no autorizado o alguna situación que pueda generar algún fraude, ¿tá? Y bueno, lo importante también de que estén en comunicación las distintas personas que hacen en el caso de que estén separadas las funciones, ¿no? Ya sea la aprobación y el que ejecuta el pago, bueno, que tengan una comunicación fluida, eso también es súper importante. El registro y documentación, ¿sí? Tener un control interno, es buena práctica de control interno mantener un registro adecuado y documentación completa de todas las transacciones relacionadas, ¿sí? Y también conciliaciones y revisiones periódicas. Esto también facilita un montón, porque no es lo mismo si yo hago una revisión a nivel anual a que si yo hago una revisión todos los meses. Si yo hago una revisión todos los meses, no solo me va a facilitar el trabajo, sino que además eh, me va a dar cierta seguridad en las gestiones que estoy haciendo, ¿no? Y me va a dar tranquilidad de que estoy revisando de forma periódica lo que está pasando a nivel de la gestión de fondos. Si hago una revisión a nivel anual y tengo que ver, no sé, en noviembre, lo que pasó en enero, febrero, y veo de que hay cosas que no cierran o que hay cosas que quizás estén mal documentadas o mal registradas, realmente, créanme, es un dolor de cabeza. Entonces, siempre, en lo posible, lo mejor es hacer revisiones periódicas en periodos de tiempo no mayores a un mes o a lo sumo 3 meses, pero dejar todo para fin de año no es recomendable para nada. ¿Ah? Em, bueno, se recomienda la práctica de arqueos y conciliaciones bancarias, también para más que nada la parte de los arqueos, para ver que efectivamente el dinero que figura en la contabilidad esté realmente físicamente. Si yo no hago arqueos, si no verifico que ese dinero está físicamente en la empresa, puede ser de que, bueno, de que hayan robos, que falte dinero, que no esté reflejando correctamente lo que está en la realidad a disposición de la empresa. Lo mismo con los bancos, ¿sí? Puede pasar de que la persona que realice pagos se gire dinero a su cuenta y si yo no hago las conciliaciones bancarias, eso no lo detecte. Entonces, ojo con estas de las revisiones, que es importante que sean en tiempo bastante periódicas. Y También, también, bueno, Ana, lo te de... hago Sí, No, perdón que te corté dale. la idea. Pero ahí también es re importante esto que dice Ana. Muchas veces, por ejemplo, la misma persona que se encarga de la cobranza se encarga de hacer los pagos. Entonces, tener establecido, sí, por ahí dice José, personas diferentes a quienes manejan los fondos, pagan y esto, eso es el ideal. Pero como les decían hace un ratito, a veces no es posible la separación de funciones, porque bueno, en las MIPYMES muchas veces tienen una sola persona que se encarga. Yo siempre le hago la propaganda a aquella publicidad que había de Santander, que era la persona que iba a buscar al cliente al aeropuerto, venía, se vestía, hacía la presentación, limpiaba, casi que servía el café, o sea, muchas veces y en muchas empresas pasa eso. Entonces, obviamente que el ideal es la separación de funciones y tal, pero cuando eso no se da,
es importante que haya procesos, es importante que el dinero de la cobranza esté separado o esté con una trazabilidad respecto al dinero que se va a usar en los pagos, ¿tá? Y pasan cosas. Ahora justo estaba pensando casos, me acuerdo yo en un momento trabajaba en un estudio que se le tenía mucha confianza a la persona que hacía la gestión de cobranza y de pagos, pero claro, no se tenían en ese exceso de confianza quizás que había, no habían controles. Entonces, claro, una persona que de repente estaba tentada, porque es eso que hablamos muchas veces en control interno, de las tentaciones, de repente tenía una necesidad de fondos, un día empezó que agarraba una plata de una cobranza y la usaba para pagar una cuenta personal, otro día empezó que no había un control, otro día empezó que cobraba un cheque y ese cheque no se depositaba. Entonces, una cosa va llevando a la otra y ahí es donde empiezan a surgir, y lamentablemente estas cosas surgen en ámbitos de confianza, porque en realidad el rol de tesorería es un rol que por sí está con un manto de confianza, no solo por el manejo de efectivo, sino también por el manejo de valores. Entonces, esto que parece lejano, sepan que se da. Recuerdo hace unos años, no sé si recuerdan el caso de una automotora bastante conocida, que hubo un fraude por parte de la persona que estaba encargada de administración y finanzas. Hasta recuerdo algún caso de alguna institución financiera que también hubo una situación. ¿Y cómo saltó? Saltó porque el de la institución financiera, me acuerdo que falleció el marido de la persona que estaba a cargo de muchas cuentas, y esa persona tuvo que salir de licencia de urgencia, el de la automotora, dice Leandro. Pero se los traigo porque son casos que fueron resonados, que no son tan lejanos. A mí que les traigo de la chica que se encargaba de cobranza era en un estudio muy conocido, o sea, son cosas que pasan. Entonces, esto que traemos de cómo vincular los procesos, de cómo vincular los controles, de cómo vincular con la contabilidad, es súper importante. O sea, y cuanto más prolijos y meticulosos seamos, menos riesgo de que estas cosas sucedan tenemos. Obviamente que al riesgo estamos expuestos, pero los controles nos ayudan a mitigar estos riesgos. Tal cual. Bueno, yo les voy a contar, a mí me pasaba en la empresa en la que trabajaba que usaban mi usuario para acceder al banco otras personas, ¿tá? Yo tenía confianza en el equipo de trabajo y de hecho nunca pasó nada, por suerte, porque había verificaciones y controles periódicos de otra parte del equipo de trabajo. Entonces, en ese sentido yo tenía la confianza. El tema es que cuando yo me fui de la empresa, seguían utilizando mi usuario y que estaba asociado a mi cédula y a mi usuario era con el Banco Santander. Yo, por ejemplo, entraba a mi cuenta del Banco Santander y con mi cuenta del Banco Santander yo podía, o sea, ellos, incluso la persona que usaba mi usuario podía ver, si quería, entrar a mi perfil de mi cuenta personal y ver mi cuenta personal del Santander. No tenía nada yo en el Santander, por eso no me estresaba yo. Dije, bueno, está, úsalo. Pero cuando me voy de la empresa, le hablo al dueño y le digo, porque claro, una cosa es estando trabajando ahí, que uno es una persona de confianza, conoce al dueño y está todo bien, pero después cuando te vas y siguen usando tu usuario, pasa algo y quedas mal. Entonces ahí le hablé al dueño y le digo, mirá, da de baja mi usuario, porque yo tenía todos los mails con todo el banco, cada vez que se hacía una transacción, me llegaba una notificación a mí como, digamos, de respaldo con todos los movimientos que se hacían con mi usuario. Pero el tema es que si yo me voy, alguien más va a seguir haciendo con mi usuario, por más que yo siga recibiendo eso, yo no soy la responsable de eso. Entonces, no estaba bueno, ¿no? Y le tuve que decir yo al dueño, o sea, ni siquiera al dueño, y lo tuve que perseguir al dueño, por favor, da de baja a mi usuario porque yo no pasa algo. Yo hoy tengo confianza en quien hace los pagos, pero el día de mañana esa persona se va y siguen usando un usuario. No conozco a esa otra persona, no sé quién es, no sé qué va a hacer y queda mi usuario ligado. A mí que me vengan a revisar. Yo no tengo dinero en forma indebida de la empresa, pero bueno, es todo un tema, ¿no? Eso de la confianza y el riesgo que genera para la empresa y para la persona que quiere hacer las cosas bien también y que a veces uno peca de
de pensar de confianzudo, en cierta manera, pero bueno, está, hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Y esto sucedía por problemas con el banco, de que era toda una complicación cambiar la forma en la que se estaba trabajando con el banco y generar otros usuarios, todo un tema, pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. En fin, cosas que pasan. Em, Ay, tal cual, el tema de la periodicidad también, a veces en algún caso pues, tenemos tipo, se realizan las conciliaciones una vez al año. Imagínense en este caso que nos traía Ana, que tenían muchísimos bancos, que tenían muchísimos movimientos, o sea, es una bola de nieve, muchas veces tenés proveedores, tenés clientes que tenés movimientos recurrentes, entonces, cuanto más controlado esté, más fácil de llevar. Este, ahí Rodrigo pregunta cómo se trabajan en los estudios contables. Y bueno, hay un tema ahí de cómo se asignan las tareas, ¿no? Cada estudio tendrá su forma de trabajo, me imagino, pero en general es bastante similar. Se arman equipos de trabajo en los que hay asistentes, en los que hay seniors, en los que hay gerentes y bueno, que se separa, ¿no? Yo qué sé, depende de la cantidad de gerentes que haya por área, depende de la cantidad de seniors que haya y la cantidad de asistentes, la cantidad de clientes también. En general, por ejemplo, yo estoy trabajando en un estudio actualmente y lo que trato de hacer es con el equipo de trabajo, formar equipos de trabajo por cliente. Entonces, trato de que haya un senior y un asistente por cliente para que, bueno, la parte operativa el asistente la pueda realizar, la parte de control el senior la pueda realizar y la parte ya de lo que es el armado del estado financiero en el caso de que el senior pueda hacerlo, hacerlo, y si no, yo me involucro, pero bueno, todo depende, Rodrigo. No es fácil. Cuando hay muchos clientes se empieza a complicar el tema. Cuando hay mucho cliente, ahí se complica y tener una buena asignación de tareas es fundamental. Bueno, a efectos de vinculación de todo esto con la auditoría externa. Es importante el registro, conocimiento de activos y gastos en función de las normas contables adecuadas. Esto ya lo hemos visto para los otros temas. La evaluación de los controles internos. Y hay pruebas, eh, hay pruebas sustantivas y análisis de compras, evaluación de inventario, evaluación de propiedad de planta de equipo, reconocimiento de costo de ventas, que van a tener que realizarse con respecto a la evaluación de la auditoría externa. Bueno, ahí Tatiana dice que a ella no le gustó mucho el trabajo en estudio contable. Todo depende y depende de qué, depende muchísimo de muchos factores. Depende del equipo humano, depende de si tú te sentís a gusto, depende si sentís que estás aprendiendo, qué es lo que vos querés como persona y como profesional. Mi primera experiencia laboral fue en un estudio contable y aprendí lo que hasta el día de hoy uso como profesional y me dio tremendas bases. Tuve la suerte de que em, el senior con el que trabajaba, les cuento esto para los que no han tenido la oportunidad de trabajar, yo tuve la suerte de que el senior con el que trabajaba se estaba por recibir y era un capo, un genio, y me explicó todo lo que hoy a mí me dio las bases a nivel profesional, que no me los dio la facultad, ojo, ¿eh? A nivel de facultad me dio mucha teoría que estuvo buena, pero claro, la experiencia laboral a nivel práctico es distinta. Y este chico me explicó súper bien. Vení, Ana, te explico. Entonces, eso es fundamental. Yo tuve esa suerte de que conté con ese apoyo de este compañero y aprendí un montón a nivel sueldos, contabilidad, un montón. Y después tuve suerte también que me fue encontrando con gente en mi camino profesional que me fue motivando y me fue enseñando y tuve esa suerte, ¿no? Porque a veces uno no se encuentra con personas que capaz que les guste enseñar o les guste explicar o que tengan tiempo. ¿Ah? Me pasó en un momento, antes de entrar al estudio,
En realidad el estudio fue mi segundo trabajo, pero trabajé muy brevemente en una óptica que era mi primera experiencia laboral y me terminaron sacando porque la contadora no tenía tiempo para explicarme. Ese fue el motivo que me dieron. Me dijeron de que la contadora no tenía tiempo para explicarme cuando sabía que yo no tenía experiencia laboral y bueno, fue bastante desmotivante porque yo estaba ahí, quería aprender y no podía porque la contadora nunca estaba. Siempre estaba de una sucursal en otra y la mina no tenía tiempo de sentarse y explicarme cómo funcionaba el sistema, qué era lo que tenía que hacer y bueno, yo trataba de hacer lo que sabía de acuerdo a lo que había visto en facultad, pero había un montón de cosas que entonces, ese tipo de cosas desmotivan y capaz que no hacen que la experiencia esté buena. Entonces, por eso depende, quizás Tatiana no tuvo una buena experiencia y quizás no pudo aprender lo que hubiese querido. Hoy trabajo nuevamente en un estudio, estuve mucho tiempo trabajando en empresas, hoy nuevamente trabajo en un estudio y bueno, y la experiencia fue totalmente diferente a la que tuve en el estudio cuando recién empezaba a trabajar. Me gustó más la experiencia del inicio, hoy con otra responsabilidad que también es distinto. Pero bueno, chiquilines, ustedes tienen que ir viendo donde se sientan cómodos y donde sientan que están aprendiendo creo que es lo que tienen que valorar. Después, la vida los va a ir llevando por distintos caminos, seguramente lo económico impacte, pero bueno, está, la decisión será de cada uno. Sí, es Ahí, verdad eso que dice Carolina. Mm. por la feria. No, ahí alguien que estaba como medio desmotivado por dónde buscar. En facultad tienen las ferias que se hace tipo la feria de empleo. Chequeen bien las fechas porque no sé, pero sé que por lo menos una vez al año se hace y la verdad, en lo personal, la experiencia de estudio, yo me acuerdo, trabajaba en uno de los grandes de estudios y fue una etapa como súper desafiante en el sentido de que era demandante, pero para mí fue como de los aprendizajes más importante y la ventaja que tenés es que ves distintos rubros, ves distintos sectores, ves distintos clientes, trabajas con gente con más experiencia, con gente con menos experiencia. Obviamente por ahí no sé quién era que alguno ponía tipo trabajo en un estudio hace muchos años, depende mucho, no es lo mismo a veces un estudio grande que un estudio chico, pero bueno, creo que está bueno también que cada uno vaya buscando su lugar también por ese lado. Y desde facultad tienen bastante apoyo también para buscar, tienen lo que es la bolsa, antes era el PIL, ahora no sé cómo se llama, pero pidan apoyo también desde ese lugar hasta, a veces hasta esto es extra unidad curricular, ¿no? Pero hasta a veces para armar un buen currículum. Muchas veces es como la carta de presentación y a veces al no tenerlo bien armado, también eso los aleja de poder acceder a una posibilidad laboral, pero en términos generales yo creo que como experiencia es muy buena y en nuestra carrera la experiencia mientras están estudiando les abre muchísimo la carrera, la cabeza, no la carrera. Así que está nada, lo que necesiten, tipo, estamos para apoyar, pero si no desde facultad también tienen esos otros apoyos, tanto las ferias como la unidad de apoyo. Ahí va. Sí, a ver, los estudios siempre están buscando gente, chiquilines, siempre. También pasa que en los estudios el nivel de rotación es muy grande, ¿no? Porque también es un campo a nivel de estudio muy competitivo entre los distintos estudios que hay, como se mueve tanto la gente, se genera eso, ¿no? Yo qué sé, yo en lo personal les cuento mi experiencia, para mí tuve la suerte, di con esta persona que me explicó de 10 y aprendí lo que considero que hasta el día de hoy son las bases que a nivel profesional me dieron un montón de cosas que hasta el día de hoy estoy segura de que fueron las mejores. Pero, a ver, tuve la suerte de trabajar con esa persona que me explicó de 10. Yo qué sé, capaz que si no me hubiese tocado trabajar con él y me hubiese tocado trabajar con otra persona, capaz que no hubiese sido la misma experiencia. Yo qué sé. Eh, Hay que probar, ¿no? Hoy en día, yo después de muchos años de trabajar en empresa, volví a trabajar en estudio y la experiencia fue totalmente diferente
y la verdad que no la disfruté. De hecho, trabajo hasta el jueves que viene, les cuento, y me voy a dedicar más a la facultad, o sea, renuncié y porque tal, no lo estoy disfrutando y me gusta otro tipo de cosas, pero bueno, creo que también la vida uno lo va llevando y va viendo cómo se siente cómodo y es fundamental que el equipo humano, como decía una de las compañeras por ahí en el chat, sentirse cómoda con la gente. Porque uno tiene que pensar que el trabajo a veces representa un tercio o más. Yo diría la mitad del tiempo en el que estamos despiertos, porque bajo el supuesto de que dormimos 8 horas, nos quedan 16 horas del día y uno a veces está más de 8 horas trabajando. Entonces es fundamental estar cómodo. Si uno no está cómodo, hay que replantearse. Pero bueno, también hay un tema bueno, económico y familiar que a veces no permite tomar decisiones que nos dejen movernos, ¿no? Pero cada uno tendrá su experiencia. Yo creo que es buenísima la experiencia del estudio contable, pero va a estar atada bueno, si hay voluntad de capacitar a la gente, si el equipo de trabajo es bueno, si hay flexibilidad también, porque bueno, ustedes son estudiantes, me imagino que quieren avanzar la carrera, entonces depende con quién se encuentren. Es real, yo qué sé. Eh, Evalúen, prueben, son jóvenes. Sí, para estudiante de contador está lleno, lleno. Uno cuando ya se recibe y es grande, ya sé que queda limitado, porque uno empieza a tener mañas. Entonces empieza a decir, bueno, esto no me gusta, esto no lo quiero hacer, esto no lo quiero hacer. Ya empieza a tener mañas. Cuando uno está arrancando, está dispuesto a hacer distintas cosas y está dispuesto a pagar el famoso derecho de piso. Ya cuando uno es grande y tiene ya unos cuantos años de trabajo en la profesión, ya no está tan dispuesto a hacer cualquier cosa. Es real. Bueno, Yamila, no bajes los brazos, no te desmoralices, ya va a aparecer algo, tranquila, seguí buscando que va a aparecer algo, tranqui. Sí, es algo que les recomiendo que traten de trabajar antes de recibirse. ¿Ah? Por más que demoren ahora, no lleguen al final de la carrera sin haber trabajado. ¿Ah? Por más que sus padres les digan, no, 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 yo quiero que te dediques a estudiar, estudiar, estudiar y recibite. Mm, mm, mm. Salgan a trabajar porque es fundamental, porque si ustedes tienen el título y no tienen experiencia laboral, les va a costar muchísimo, muchísimo que los contraten, ¿tá? Porque van a elegir los estudios, que es donde más se busca gente, siempre van a buscar que tengan experiencia porque a veces se vive a lo loco y en el estudio no tienen tiempo de capacitar, como me pasó a mí en aquel empleo en que me dijeron, no, ¿sabes qué? La contadora no te puede explicar, no tiene tiempo de explicarte y como no tenés experiencia, te vamos a tener que dejar ir. ¿Viste? Entonces, ese tipo de cosas no están buenas para ustedes, porque es frustrante. De hecho, para mí también estuvo malo, pero bueno, cosas que pasan. Así que bueno, arriba, Yamila, no bajes los brazos. Mm. Estoy leyendo un poco el chat. Ay, ay, ay. Sí. Bueno, yo trabajo de forma independiente, Ignacio, hace muchos años. Me pasa que te limita también la profesión, ¿sabes? La profesión es muy difícil que nosotros los contadores trabajemos, a menos que trabajemos en empresas y en general empresas grandes, capaz que multinacionales, que tienen en forma de dependencia el contador y que tenés un cargo de responsabilidad grande. Ahí podés encontrar, sí que estar a nivel de dependencia, pero en general lo nuestro se va por la independencia. Yo qué sé, no sé. Tiene sus pros y sus contras. Yo trabajé muchos años como dependiente y después me pasé a independiente porque, bueno, la empresa en la que trabajaba se manejaba trabajando con contrato independiente y bueno, no me quedó otra.
A nivel capaz que líquido, te rinde más la plata como independiente, pero dejas de tener todos los beneficios sociales y hoy en día la caja de profesionales está en la lona. Entonces, ¿qué decirte? Es difícil. Bueno, llegamos al final del teórico. Era cortito, pero no sé, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a lo que hemos visto? Si no, hacemos el caso, porque creo que nos va a dar el tiempo bien. No, pará, Matías, está el caso práctico. Vamos a verlo. Sí, 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 vamos a verlo. Acá. Bueno, caso de estudio. A ver qué dice. La empresa ha decidido, seguimos con el caso original, ¿no? Pero le vamos agregando los temas que vamos viendo, ¿no? La empresa ha decidido analizar la posibilidad de anexar la roticería. ¿Se acuerdan que el caso de estudio original era un tema de roticería y había como un licenciado en nutrición, creo que era, un estudiante, un contador que tenían el negocio este de la roticería y querían ampliar el negocio, ¿se acuerdan? Y estaban viendo la línea de sacar unas empanadas, algo por decir. La memoria viene por ahí. Entonces dice que la empresa ha decidido analizar la posibilidad de anexar la roticería, iniciando actividades dentro de 30 días. Para ello, la primera pregunta que se realiza es si la empresa cuenta con fondos suficientes para pagar un horno industrial que tiene un costo de 200.000 pesos. La empresa utiliza la cuenta de caja tradicional, pero deposita la totalidad del saldo al cierre de la jornada. Es decir, que todos los ingresos que recibe, que genera en el día, cuando finaliza el día, va y los deposita. ¿Tá? Los cobros realizados con tarjeta de crédito son pagos por la entidad emisora de la tarjeta a los 30 días realizada la venta, mientras que los cobros realizados con tarjeta de débito son transferidos por la emisora al cierre del día. Con fines didácticos se omite el tema de la consideración de las comisiones cobradas, ¿tá? Para simplificar más que nada, ¿no? Información del día 30 de abril del 2025. Los deudores por las tarjetas de crédito son 30.000 pesos, 1.000 vencen el 30 de abril del 2025 y se acreditan en el banco I. Banco cuentas corrientes 125.000 pesos, en total de dos cuentas bancarias, una en el banco Z y la otra en el banco I, ambas disponibles sin restricciones. El saldo de caja pendiente de depositar es cero. Pero de otro banco, por lo que al depositarse demorará 24 horas en acreditarse. Acá estaba la información que en un momento creo que Leandro preguntaba de dónde salía, que en el ejemplo del teórico no teníamos esa información, pero acá sí nos está diciendo de que una cobranza de 10.000 pesos otro banco y que se va a demorar más de 24 horas, más de 24 horas en acreditarse, por lo cual, más de 24 no, 24. Entonces, por lo cual, esos 2.000 pesos nosotros los tendríamos que registrar o informar en la parte disponible a partir de 24 horas y no en forma inmediata. ¿Tá? A eso se refería la información que no teníamos en el teórico. La cobranza se depositó en el banco Z. Se pagaron proveedores y sueldos por un total de 30.000 pesos mediante transferencias realizadas desde el Banco Z. Y me dice, el auxiliar contable indica que la totalidad de los fondos existentes puede destinarse al anexo al nuevo proyecto, sin afectar la viabilidad o funcionamiento de la empresa actual. ¿Es esto correcto? ¿Qué no está considerando? Esa es la primera pregunta. Después nos dice, un proveedor nos ha ofrecido un plazo de 5 meses para el pago del horno. Los cereales desea saber si con flujos del propio proyecto es posible pagarlos. Luego de trabajar en la estimación de las proyecciones para los 6 primeros meses de operación, la empresa ha estimado y me dice, ventas mensuales 171.000 pesos, costos operativos 90.000, otros costos, sueldos y cargas sociales del cocinero 20.000, a efecto de simplificar, se considera que no aplica el impuesto a la renta
y nos pide complete la tabla y responda. La tabla con respecto al flujo de fondos en este caso. Y nos pregunta, ¿es posible esto de poder acceder a la compra, que era un horno, creo, ¿no? De 200.000 pesos? Ay, ya me fui. Un horno industrial de 200.000 pesos. Entonces, teniendo en cuenta esta información y armando el flujo, ¿es posible, sí, acceder a a ese horno? ¿Esta información se refleja en los estados financieros actuales de la compañía? Me pregunta. Por otro lado, y en relación a la situación actual de la empresa, se sabe que al cierre del día, el responsable de los fondos, luego de recontar el dinero existente, único control que realiza, la lleva a depositar al banco más cercano. ¿Sí? Vieron que al inicio nos decía de que las cobranzas o los ingresos que se generaban en el día, al final del día, iban y se depositaban en el banco. ¿Ah? Y acá nos está diciendo de que, bueno, que la persona que se encarga de esa gestión, ¿sí? Lo que hace es depositar en el banco más cercano. Si se le hace tarde, mire lo que dicen acá, si se le hace tarde y el banco cerró, se lleva el dinero para la casa y lo agrega a la caja el día siguiente. ¿Qué opinión le merece el procedimiento realizado y qué otros controles implementarían? Entonces, vayamos por partes y veamos, en primer lugar, esta parte de acá, a ver cómo resolverla. Faltan datos extracontables para determinar eso, dice Pilar. A ver, Profe, no veo el cuadro, o sea, lo veo chiquito el cuadrito. Ah, sí. igual esto lo pueden, está en el EVA colgado, ¿eh? Lo pueden descargar mientras. Por la primera pregunta, decía Pilar. La primera pregunta era, el auxiliar contable indica que la totalidad de los fondos existentes puede destinarse al nuevo proyecto sin afectar la viabilidad o funcionamiento de la empresa actual. ¿Es esto correcto? ¿Qué no está considerando? Hay que tener en cuenta los créditos. Los créditos. ¿Qué más hay que tener en cuenta? No sé, Que no acá veo. no, que acá nos está diciendo, Primero no tendríamos que llenar el cuadrito del parte diario. sí, sí. Y ver qué dinero tenemos disponible y si ese dinero que tenemos disponible, si es suficiente para pagar lo que estaría costando el horno industrial, ¿no? Eso es lo primero que tendríamos que ver, ¿no? Y si hay algo que, con la información que está acá, podríamos decir que hay algo que no estemos considerando y que deberíamos de tener. Ahí, los dejo para que lo piensen. Ustedes pueden abrir esto en el EVA y armarse si quieren un Excel mientras yo voy a dejar de compartir un segundo para abrir el archivo que tengo, porque creo que no lo tengo abierto. Ah, sí lo tengo.
En realidad, lo que ustedes tienen que ver para completar esto vendría a ser esta parte de acá, ¿no? El resto que dice información al inicio del día, ¿no? Los 30.000 pesos. 1.000 pesos vencen el 30 de abril del 2025 y se acreditan en el banco I. Sí, eso también. Cuentas corrientes 125, en total de las cuentas bancarias, una en Z y la otra en I, ambas disponibles sin restricciones. Estos 125 ya los tenemos que están acá, o sea que esta información ya queda utilizada. Y después esta parte de acá, si la necesitan, a ver, de esta información de los deudores por tarjeta de crédito, los 30.000. Dice que 1.000 vencen el 30 de abril del 2025 y se acreditan en el banco I. Entonces, ¿eso cómo lo podríamos reflejar en, Otros en el informe? créditos. ¿Otros? ¿Créditos? No, perdón, débitos, de vuelta con lo mismo, otros débitos. Otros débitos, ahí va. Entonces, en el banco I podríamos poner esos 1.000 que se vencen, ¿sí? El 30 de abril. Entonces, el 30 de abril, el saldo final del banco I sería por 46. ¿Estamos de acuerdo? Acá tendríamos los 1.000 que se vencen ese día. Entonces, me quedaría el saldo al 30 de abril, al final de ese día, 46.000. Entonces acá tenemos utilizado esta información y después, porque después el resto lo voy a cobrar un mes después, nos dice. ¿Se acuerdan que decía de que los cobros realizados con tarjeta de crédito son pagos por la entidad emisora de la tarjeta a los 30 días realizada la venta, mientras que los cobros realizados con tarjeta de débito son transferidos por la emisora al cierre del día? Con fines didácticos se omite la consideración de las comisiones. Me dice con respecto a las tarjetas de crédito, me dice que 1.000 vencen el 30 de abril, quiere decir que los 29 restantes los estaría cobrando 30 días después. ¿Ah? Por eso esa información a nivel del parte diario al 30 de abril, esos 29 no lo veo, lo voy a ver después. ¿Ah? Con respecto a esto, estos 125 es el saldo inicial. El saldo de la caja pendiente de depositar es cero. Me dice que se realizó una cobranza neta de 10.000 pesos. 2.000 pesos es un cheque del día, pero de otro banco, por lo que al depositarse demorará 24 horas en acreditarse. La cobranza se depositó en el banco Z. ¿Cómo reflejo eso? Eso iría en 24 Depósitos. horas dentro de disponible, en el Z. Ahí va, los 2.000, Los ¿verdad? 10.000, sí, Claro, los 2000 solo. Claro. ¿Y los 10.000 dónde los vamos a colocar? en En los depósito. depósitos. En depósitos. Bueno, los 10.000 en depósitos, ¿sí? Vamos a hacer así. Los 10.000 en depósitos y sabemos que de esos 10.000, 2.000 estarían en 24 horas. 24 horas. Entonces Sí, me quedarían 80, que es el banco Z, serían 10.090, ¿no? sí. ¿Estamos de acuerdo? Y tenés Y los pagos también de los sueldos que te va a restar 30.000. ahí Ahí va, tenés créditos. en otros créditos voy a tener 30 mediante transferencia, entonces me va a quedar 70. 70. 60.000 sería el total, y 58.000 y en 24 horas tenés 2.000. Ahí va, ¿sí? Acá teníamos los 1.000 que salían de la tarjeta de crédito, que se depositaban en la tarjeta de crédito. Teníamos 46 y eran en forma inmediata 46. Entonces, ¿qué tengo? Entonces, de disponible tengo 104 inmediato y 2 en 24 horas. Total 106.000. ¿Es suficiente para comprar el horno? No. No alcanza, ¿no? No alcanza, no alcanza. ¿Tá? Y después vamos a ver qué pasa con esta parte que nos pedía, de armar el flujo de fondos proyectado, teniendo en cuenta que, porque acá me dice, el auxiliar
contable indica que la totalidad de los fondos existentes, ya voy Camila, puede destinarse al nuevo proyecto sin afectar la viabilidad o funcionamiento de la empresa actual. ¿Es correcto? ¿Qué no está considerando? Ya vimos de que el dinero no es suficiente para pagar el horno industrial. Ujú. En el punto 2 me dice, un proveedor nos ha ofrecido un plazo de 5 meses para el pago del horno. Y entonces, ¿qué pasa? Y me da las estimaciones de las ventas y los costos para armar el cuadro y para ver si en 5 meses yo tengo el dinero disponible para pagar esos 200. ¿Ah? Entonces, lo que se busca es justamente al cabo del quinto mes de la proyección, ver cuánto dinero disponible tengo y si es suficiente para pagar el horno industrial. Porque como me dan un plazo de 5 meses, bueno, si al cabo de esos 5 meses tengo el dinero, lo compro. De acuerdo a la proyección, a la estimación que hago. Camila, ¿querías hacer alguna pregunta? Respecto a la uno dice que lo que no está considerando serían los egresos, ¿no? No estoy considerando, ¿qué no estoy considerando acá a nivel de... Yo lo que estoy considerando acá es solo lo que pasa en el día, ¿no? Lo Ah, que ok, te, ok. Solo este día, claro. Me faltaría considerar el resto. claro, Bien. información te falta. Por eso sería conveniente quizás eh, tener información de todo el mes y ver capaz que el proveedor, en este caso, vos le tendrías que pagar en forma contado, pero bueno, este es el dinero que vos tenés al inicio, a nivel de banco. Tendrías que ver si tenés alguna cobranza que puedas decirle, bueno, al proveedor, no te puedo pagar hoy si te tengo que pagar los 200.000 pesos, el 30 de abril no puedo, pero capaz que tenés estimado cobrar, no sé, un X plata en una semana, no necesariamente dentro de 5 meses, pero en una semana. Esa información no la tenés. Entonces, hoy, con la data del diario disponible, hoy no podés. Pero sí te falta información como para saber si dentro de, capaz que, al menos ni hoy ni en 24 horas, pero capaz que en más de 24 horas o otra información que no tenés a disposición, sí podrías pagarlo. Entonces ahí te falta información. Y con respecto a la otra parte, era armar el flujo de fondos para saber si, ojo que esta parte de acá, esta parte de acá no está atada con el flujo de fondos, ¿tá? Ana, Es diferente, disculpa, es independiente. Ana, Sí, no sé si alguien dijo algo. yo tengo Sí, una consulta con respecto a la primera parte. Los sí, 10.000 pesos de depósitos, ¿iban sí. aparte de los 2.000? Porque yo interpreté que esos 2.000 pesos eran parte de los 2.000, de los 2.000 pesos de los cheques de otro banco que se depositaban 24 horas posterior. No Que se te, acreditaba. no te entendí. La letra dice, más abajo, dice una cobranza neta de 10.000 pesos. Y yo entiendo que de los cuales esos 2.000 pesos forman parte de los 10 o no es así. 2.000 pesos esa parte. Mm. Son 10.000 pesos en total. De esos 10.000 pesos, hay 2.000 que los vas a cobrar en 24 horas. Ah, pero entonces el día, el 30 no depositaría 8 y 2. Si no, no me queda 12. Eso es lo que no me cierra. Te quedan 10. 10 es el total. Sí, Pero de 10 es el estos, total. de estos 10.000, vos depositás los 10.000. Pero estos 10.000, ¿tá? Vos tenés 80 y 10 son 90, menos Sí, 30 son 60. El sí. saldo final es 60.000, pero de esos 10.000, vos no podés disponer en forma inmediata 2.000. Por eso No. quedan Por eso separados. queda inmediato 58, se restan ahí. Ahora sí lo vi. Acá quedan separados. Acá en Ya el vi. total vos los ves dentro de Está. los 10, pero a nivel de disponibilidad en tiempo lo ves separado porque sabés que de esos 10.000 hay dos que los vas a poder disponer en 24 horas. Entonces te Sí, quedan ahora separados en esta parte de acá. lo entendí. Mi cabeza estaba con el saldo inmediato, digamos. Porque claro, eran 8 que tenía disponible al momento, pero mi saldo final son 60. Incluyen los dos. Exacto.
Ah, Exacto. perfecto. Gracias. Sí. Dale, Profe, Victoria. Consulta la mía. En la parte donde dice otros débitos, esos 1.000 son de los deudores por las tarjetas que sí te pagan este mes y los otros 29 van al mes siguiente, ¿no, verdad? Exacto. Y los 30 que te aparecen son los pagos a los proveedores que hay que hacerle todos mensualmente. Sí. Impecable, gracias. No, nada. Profe, Sí. una consulta. ¿Por qué en la tablita vos tenés el mes 6 y en el tomo está hasta mes 5 nomás? Porque lo hice hasta el mes 6. A ver, creo que era porque acá, a ver, Pregunto porque capaz tiene que ir hasta el mes 6. no, Pero la no, letra no te decía hasta el mes 5 que tenían los valores hasta el mes 6 durante 6 meses. acá te da el formato del cuadro hasta 5. Creo que lo dice, porque dice acá, para los primeros 6 meses de la operación, por eso lo hice hasta 6. Pues me dice, un proveedor nos ha ofrecido un plazo de 5 meses para el pago del horno. Los cereales desea saber si con el flujo de propio proyecto es posible pagarlos. Luego de trabajar en la estimación de las proyecciones para los 6 primeros meses de la operación, por eso hice el cuadro hasta 6 meses. Claro, o sea, lo tendríamos que hacer hasta Ahí. 6 entonces. Sí, sí, porque, ¿sabes por qué? Porque si bien te dice que el proveedor te podría dar un plazo de 5 meses, incluso hasta el mes 6, yo veo de que ni siquiera llegamos a un disponible como para pagar el horno, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta lo que dice la letra. Ay, me fui. Acá. La letra me dice que tengo ventas mensuales por 171, costos operativos por 90. ¿Ah? Ahí me van quedando 81 disponibles, otros costos 20, o sea que me van quedando 61, ¿sí? Entonces, si esto se mantiene durante los 6 meses, yo estaría generando un disponible de 61.000 pesos por mes. Entonces, esos 61 se irían acumulando mes a mes. Entonces, al cabo de tantos meses, podría generar esos 61. Miren acá. Sea, a partir de cuánto mes ya vas teniendo 244.000. Es decir, que ya tendrías ahí el dinero que necesitarías porque son 200.000. Ahí va. Entonces, fíjense que si yo acá yo le puse la inversión en el activo fijo sería la compra recién al mes 5 podría comprar. Está bien, porque miren, acá yo le puse la venta, los ingresos operativos, 171 por mes. Estimo tener egresos por 90, ¿está? Todos los meses. Estimo tener gasto de administración por 20, lleva un flujo proyectado operativo de 171 menos 90 menos 20 me da 61. El mes 1 voy a tener un saldo de disponibilidad de 61.000 pesos que me sobraron, digamos, de la operativa. Entonces, en el mes 2 voy a tener la misma proyección, ¿sí? Pero a nivel de disponible, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar del mes 2 un disponible nuevamente de 61.000 pesos, pero yo tenía del mes anterior 61. Quiere decir que al cabo del final del mes 2 voy a tener disponible por 61 del mes 2 más los 61 del mes 1. Al mes 3 lo mismo, voy a tener disponible 61 más lo acumulado hasta el mes 2 122. Al mes 4 lo mismo, 61 más lo acumulado al mes 3 llegó a 244. Entonces, en el mes 4 genero un disponible para poder acceder al horno industrial que vale 200. Entonces, lo voy a dar de baja, o sea, me va a salir el dinero porque estoy invirtiendo en un activo, ¿sí? Entonces, genero un disponible por 61, gasto 200, ¿sí? Me va a generar en el flujo proyectado a nivel mensual, me voy a quedar con un saldo negativo porque yo genero ingresos por 171, gasto por 110, me quedan 61, pero además del remanente que tenía, del acumulado que tenía, gasto 200. En el mes tengo un negativo de 139, pero en el acumulado
como tenía 244 más 61, me va a quedar un remanente de 105 positivo. Entonces, a cabo del año, del mes 5 podría, digamos que comprar ese en forma a crédito, ¿no? Sabemos que al contado no se puede, pero a crédito sí podría. El ejercicio es mensual, sí, dije anual, perdón, pero es mensual. Sí, en el tomo dice, sí, pero lo que pasa que sí está bien lo que vos decís, yo me di cuenta de de eso. Pero viste que acá te da el mes por mes. Entonces, acá, por eso yo en el cuadrito mío lo cambié, flujo de proyectado mensual, porque si estamos hablando de meses, acá tendría que decir mensual. Por eso yo en el cuadrito mío lo cambié. Era para nivelar qué tan atentos estaban. Exactamente. Yo estaba un poco con un poco de luces, pero bueno, no pidan mucho. No les voy a compartir el archivo porque quiero que lo hagan ustedes y vengan con dudas para la próxima, que lo quiero que lo hagan y que pregunten y que cuánto era que daba, y ahí lo vemos y lo repasamos. Yo digo para aprovechar la clase de hoy, que me parece que está bueno haberlo explicado. No, ni sacar captura pude. Qué Lo hice adrede, peligro. Catalina. Catalina. Viste que el mate me hizo bien, estoy un poco despierta todavía. Pero no, Catalina, justamente lo hice adrede saqué de la pantalla el archivo para que se tomen nada, ¿qué les puede llevar a hacer esto? 10 minutos, Gurises. Es fácil, Igual, exactamente. profe, la respuesta al es posible sería que sí, pero a partir del mes 5. Claro, exactamente. Si tenemos la posibilidad de financiarlo en 5 meses como apareció este proveedor, es posible, porque con esta estimación que se realizó, es posible. Ahora, no perder de vista que las estimaciones no dejan de ser estimaciones. Uno trata de proyectar con la información que tiene, pero a veces esas proyecciones no se cumplen, ¿tá? Y eso hay que tenerlo en cuenta a nivel de práctica de la diaria, en la realidad. Cuando uno hace una estimación, una proyección, puede que no se cumpla. Y de hecho, si el día de mañana ustedes tienen la posibilidad de trabajar con flujo de fondos, pueden tener toda la información a disposición como para hacer una proyección bastante fiable, y puede pasar de que se caiga algún proyecto y que no cobren lo que tenían previsto y que estaban recontra re seguros de que iban a cobrar, y capaz que nada, se metieron en un proyecto, en invertir o en, no sé, en destinar ese dinero para algo en particular a nivel de proyección y después se cae, pasa. ¿Tá? Por eso siempre es importante cuando trabajen con flujos de fondos y cuando les pidan que hagan proyección, siempre que hagan hincapié, mirá que esto no deja de ser una estimación, ¿ah? No deja de ser una proyección. Se les pueden poner un montón de información al lector y decirle, bueno, se está utilizando este supuesto, este supuesto, este supuesto, pero siempre haciendo énfasis en que es una estimación, ¿ah? Porque la realidad puede ser muy diferente. Ahí José los está mandando a sufrir. Bueno, chiquilines, ¿alguna duda? Hagan el ejercicio, no les puede llevar más de 10 minutos. Eh, la idea no es complicarlos con esto porque el fin es que entiendan digamos, el objetivo de esto del proceso de tesorería, de la importancia que tiene. Y bueno, no discutimos, pero sí, si quieren, lo podemos discutir al inicio de la clase que viene con respecto a esto que pasaba con la persona que estaba a cargo del depósito del dinero. Qué les parece con esto que hace de que si el banco cierra y se le hace tarde se lo lleva a la casa? ¿Y qué controles implementarían ustedes con respecto a esta situación? Piénsenlo y lo discutimos la clase que viene. ¿Ah? Bien. Bueno, nos vemos. Bueno.
Bueno, nos vemos el Bueno, jueves que gracias. viene. Chao, Chao. gracias. Gracias. Chao. Hasta el miércoles.